Bueno, pues nada, primero de todo agradecer a Valuaes la oportunidad de poder compartir nuestros trabajos y poder así enriquecer de los comentarios y de la revisión de la discussion, por supuesto. Bueno, el trabajo que os voy a presentar es Consumption and Abuse of Opioids in Catalonia, The Impact of the Real Decreto 1675/2012, y que está realizado por Toni Mora, Ana García Altés y yo misma, Neus Carrilero, dentro del Observatori del Sistema de Salud de Catalunya en el AQUAS. Bueno, pues primero voy a presentar un poco cuál es la situación a nivel mundial con unos cuantos datos. Los opioides han sufrido un gran incremento a nivel mundial. De hecho, las prescripciones de opioides se han duplicado del 2001 al 2013 en todo el mundo, incrementándose el abuso y también las muertes relacionadas. Y principalmente en zonas de Estados Unidos, Canadá y algunas zonas centroeuropeas también ha sufrido un gran incremento. Esto principalmente una de las causas es el incremento en el uso de los opioides para el tratamiento del dolor crónico no oncológico. En Estados Unidos, de hecho, ahora están en medio de una gran crisis de opiáceos. En el 2017 se declaró en Estados Unidos la sobredosis de opioides como un problema de salud pública y ya cuentan con casi 400.000 muertes relacionadas por ello desde el 99 hasta el 2017. La situación en España, lejos de ser tan alarmante, ha tenido una tendencia muy alcista. Ha habido un crecimiento del 83,6% del consumo total de opioides del 2008 al 2015, pasando de 7,25 dosis diarias definida por 1.000 habitantes a 13,31. Y Cataluña ha experimentado unas tendencias muy similares. Datos de tendencia de su consumo del 2012 al 2016 han reportado que los opioides fuertes, tales como morfina, fentanilo, tapentadol, oxicodona, etc., han experimentado un incremento del 49% y los opioides débiles, tramadol y codeína, un 42%. Aquí hago un apunte que nos servirá para la explicación posterior. Los opioides fuertes son unos medicamentos con un alto poder analgésico, también tienen un alto riesgo de dependencia y también, por ende, un alto riesgo de abuso. Por eso hacemos continuamente la diferenciación entre opioides fuertes y opioides débiles. Y en términos de consumidores, en opioides fuertes, del 2007 al 2018 ha habido un incremento de consumidores del 138% en hombres y 244% en mujeres. Bueno, pues un poco debido a esta situación, los estados han ido implementando diferentes regulaciones para poder frenar los consumos, abusos y muertes sobredosis. Estados Unidos es quien ha liderado todas estas regulaciones, ha implementado un total de 81 regulaciones en los diferentes estados en estos 20 últimos años. Estas regulaciones las podemos agrupar en 3 grandes grupos según sus características y también el objetivo de dichas regulaciones. Unas serían las de prevención primaria, son unas leyes quizás menos restrictivas y más relacionadas con control de clínicas del dolor. Es una de las principales leyes dentro de este grupo. Una de las evaluaciones que se hicieron de esta ley fue llevada por Meara et al. Y no pudo determinar ningún efecto tanto en consumo ni abuso. Uno de los otros grandes grupos de regulaciones son las de prevención secundaria. Estas ya son un poco más restrictivas y principalmente están relacionadas con la gestión del medicamento. Es decir, determinan unos límites en cada una de cantidad en cada una de las prescripciones y también añaden algunas recetas control o algún tipo de control externo en su dispensación en su prescripción y dispensación. Bueno, pues se hicieron unas evaluaciones en distintos estados de Estados Unidos y Hartung hizo en un estado, Kiste en otro, de este tipo de regulaciones y sí pudieron determinar que tuvieron un efecto en la reducción de indicadores de abuso, pero por contra hubo un incremento en el número de prescripciones de opioides con menor riesgo. Y el otro gran grupo de regulaciones son las de prevención terciaria o también se les llama de
del buen samaritano, porque su objetivo principal es la reducción de muertes por sobredosis, de modo que una de las leyes más famosas, ¿no?, o más controvertidas fue la ley de la naloxona, que su objetivo principal era poder administrar la naloxona en las farmacias de forma muy facilitadora como medicamento rescate en situaciones de sobredosis. Bueno, pues este es un poco el mapa que tenemos de regulaciones a nivel mundial, principalmente Estados Unidos, después quienes han implementado más, pero a nivel de España, ¿cómo estamos, ¿no? ¿Cuál es la regulación que hay de estos medicamentos? Bueno, pues en el 2012 se aprobó el Real Decreto 1675/2012, por el que se regulan las recetas oficiales y los requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano y veterinario. Pues dicha regulación aportó dos grandes cambios. Uno, eliminaba la receta oficial de estupefacientes, la ROE, como requerimiento de dispensación de opioide fuerte en las recetas electrónicas por parte del sistema de salud e incrementaba de 1 a 3 meses la cantidad de medicamento opioide fuerte por prescripción, equiparándolo a los otros medicamentos ordinarios. Y con esta norma se simplificaba la prescripción y dispensación de los medicamentos estupefacientes y se facilitaba también su acceso, sin disminuir, y lo pongo entre comillas, los necesarios controles gracias a la utilización de las nuevas tecnologías, ¿no? Esto abogaba este Real Decreto, ya que se entendía que la implementación de la receta electrónica en las comunidades autónomas ya hacían este papel de control. Por esa razón, esta regulación fue implementada de forma paulatina en las diferentes comunidades autónomas, según tenían implementada la receta electrónica. La primera comunidad fue Valencia, la última Castilla y León, y Cataluña se quedó un poco en el medio y lo implementó el 1 de febrero de 2013. Bueno, aquí hay un pequeño esquema que podéis ver antes de la ley ROE y después de la ley ROE. Pues antes de la ley ROE para una prescripción de un opioide, ya fuera papel o receta electrónica, se necesitaba sí o sí la receta ROE, que es la receta verde de arriba, y que añadía un control extra en la dispensación y prescripción de estos medicamentos. Y después de la ley ROE, esta receta verde, este control, solo era imprescindible en recetas papel. En las recetas electrónicas ya no era necesario. Pero la vida es un poco más compleja. Y más allá de esta legislación, hubieron unas cuantas regulaciones previas que, bueno, modificaron unas regulaciones en farmacia que pudieron influir en el consumo de estos medicamentos. Una fue el euro por receta, que se implementó en Cataluña del 23 de junio al 15 de enero y era un copago de 1 euro por cada una de las prescripciones realizadas. Y después hubo el copago farmacéutico, ¿no?, que se estableció de una forma 100% activa en el 1 de agosto para los individuos activos y el 1 de octubre para los pensionistas. Y después el febrero del 2013, que es nuestra ley de evaluación, ¿no? Bueno, pues teniendo en cuenta los consumos actuales y la implementación de dicha ley, que facilitó el acceso a los opioides fuertes, nos ha impulsado a evaluar dicha política pública y determinar cuál fue el impacto en el consumo y abuso de opioides en Cataluña, tanto a nivel individual como a nivel agregado por zona básica de salud. Para ello hemos utilizado 3 fuentes de información diferentes: el RCA, CMDB y el registro farmacéutico. Del RCA nos ha servido para obtener la población de referencia, información individual como características sociodemográficas, nivel de copago farmacéutico, zona básica de salud de residencia y la fecha de mortalidad de los sujetos. El CMDB nos ha servido para obtener toda la información de los códigos diagnósticos de todos los contactos del Sistema Nacional de Salud, y el registro farmacéutico es una base de datos que incluye información de todos los medicamentos dispensados a cargo del Sistema Nacional de Salud en las oficinas de farmacia por mes y a nivel individual. Y de este registro hemos podido sacar
el código de sustancia activa a nivel ATC7, la forma farmacéutica, dosis diarias definidas, proveedor de salud y el financiamiento de cada una de las recetas. El periodo de estudio ha sido del marzo de 2007 al diciembre de 2018, es decir, 70 meses pre y 70 meses post implementación de la ley ROE. La población de estudio han sido los consumidores de opioides, tanto fuertes como débiles. Eso nos ha conllevado tener una base de datos con más de 2 millones de individuos únicos, el 50% o mujeres, y más de 15 millones de consumiciones mes. Nuestro principal grupo de control han sido los consumos de opioides débiles, pero no es tanto, dado que las personas podían cambiar de opioides fuertes a débiles y viceversa, debido a que la indicación principal de estos medicamentos es muy similar, hemos considerado otras drogas adicionales. Fueron los consumos de antidepresivos en los consumidores de opioides y los consumos de benzodiazepinas en los consumidores de opioides. Hemos escogido estos dos medicamentos por los siguientes motivos. Son medicamentos cuyo consumo está estrechamente relacionado con el perfil de un paciente consumidor de estupefacientes. Dolor crónico, multimorbilidad, una distribución por sexo similar y también un perfil de edad también muy similar. Y de alguna manera intentamos asegurarnos de que la tendencia de consumo previo a la ley ROE fuera similar y con unos comportamientos similares a los de los opioides. Y también son medicamentos que no han sido afectados por la ley ROE. Bueno, las variables principales han sido, las hemos agrupado en dos grupos, a nivel individual y a nivel poblacional. Las variables a nivel individual han sido las dosis diarias definidas y el abuso. El abuso fue construido mediante criterios clínicos. Se realizó la conversión de todas las sustancias opioides consumidas a morfina equivalent doses. Eso se hicieron con unas tablas de conversión que tenían en cuenta la forma farmacéutica, la fuerza de cada una de las sustancias a nivel ATC, etc. Y esto nos permitió establecer que un consumo de más de 120 morfina equivalent doses por mes en el individuo era abuso. En los antidepresivos hicimos similar, pero lo transformamos a equivalentes fluoxetina y por mes, y en benzodiazepinas lo mismo, hicimos el cambio a equivalentes diazepam por mes y según si era de 60 o 40 establecíamos abuso. Bueno, y a nivel poblacional utilizamos las variables dosis habitante diaria por 1000 habitantes, porcentaje de consumidores por zona básica de salud, que nos da un indicador, ¿no?, de la cantidad de gente que estaba en contacto con los opioides, DDD sobre consumidores, que nos determina un poco la intensidad de tratamiento de la gente que consume, y porcentaje de abuso por zona básica de salud. Bueno, pues por todo ello realizamos un modelo difference and difference con una aproximación individual y otro modelo difference and difference con una aproximación más poblacional, es decir, a nivel agregado a partir de zona básica de salud. Bueno, pues aquí, como podemos ver, cada uno de los parámetros indica la variable de interés, puede ser DDD o abuso, por individual, en tiempo y en medicamento. El parámetro X es el conjunto de características individuales como sexo, edad, media de copago farmacéutico, neoplasia. También introducimos close to exitus, es decir, si estaba en un periodo, el individuo periodo antes del fallecimiento. CMA, que es un índice del estado de salud y riesgo clínico del individuo, y exitus, ¿no?, si había fallecido o no. DRAG, medicamento, euros representa el copago, el eurocopago, CP representa el copago farmacéutico, ROE es nuestra ley sujeta de estudio. Introducimos una tendencia no lineal y efectos fijos individuales y también de zona básica de salud. Y el modelo con aproximación poblacional pues es muy similar, pero como subíndice no hay los individuos, sino son
zonas básicas de salud. Bueno, pues vamos allá un poco en los resultados descriptivos. Aquí podemos ver la evolución del consumo absoluto de DDDs entre los consumidores de opioides. Nuestro medicamento, ¿no? Los ROE, los opioides fuertes, es la línea verde, y los opioides no ROE son las azules, y benzo son las rojas, y antidepresivos son las naranjas. Bueno, pues podemos ver que ya partían desde el inicio del periodo todos ellos con una tendencia alcista, pero la primera línea es el eurocopago, ¿no? Representa el eurocopago. La segunda línea es el copago estatal, y la última línea más de puntitos es nuestra ley ROE, ¿no? Bueno, pues podemos ver que ya quizás había en anteriores regulaciones ya había habido un cierto impacto, ¿no?, en el consumo. Esta es la misma que la anterior, pero esta es por sexo, y podemos ver esta gran diferencia en consumos. En mujeres son las líneas punteadas, hombres son las líneas sólidas, y bueno, podemos ver que es muy grande la diferencia, ¿no?, entre hombres y mujeres. Aquí podemos ver la evolución relativa de estos consumos de DDT. Y bueno, viendo, ¿no?, que nuestros opioides fuertes son los que tienen una evolución relativa de un incremento más pronunciado. Neus, perdona, te quedan 5 minutos. Vale, llego. Y bueno, la evolución, aquí podemos ver la evolución media de DDD, consumo individuo por mes, entre los consumidores de opioides. Y ya vimos que ya la tendencia era un poco a la baja, ya desde el inicio del periodo. Y bueno, y sobre todo también en los opioides fuertes son los que, ¿no?, han tenido esta tendencia más baja. Y la evolución de DACD, esas son las medidas a nivel poblacional con todos los consumidores de Cataluña. Aquí están todos, no solo los consumidores de opioides, todos. Y bueno, vemos que tanto en opioides, tanto los flojos, ¿no?, y los fuertes, la tendencia es ya alcista, y tanto benzo como antidepresivos se estabilizaron. Bueno, y aquí evolución por consumidores, ¿no?, donde vemos que los opioides ROE también son los que quizás suben más y no se estabilizan como los otros. Bueno, los resultados econométricos. Nosotros nos tenemos que fijar, como hemos tenido en cuenta todas las otras regulaciones y hemos mirado las interacciones, están en la parte más de arriba. Nosotros nos fijaremos principalmente en ROE Low Implementation, y podemos ver que en DDD ha supuesto un incremento significativo después de la implementación de esta regulación. Y en abuso, al contrario, ¿no?, ha supuesto un impacto negativo significativo después de la implementación. Esas son las variables a nivel individual. Y en cambio, a nivel poblacional, podemos observar que de las 4 variables utilizadas, todas ellas han tenido un impacto negativo y significativo, ya sea en consumos poblacionales de ACD por zona básica de salud, en porcentaje de consumidores por zona básica de salud, intensidad de tratamiento por zona básica de salud, y el porcentaje de abuso por también zona básica de salud. Bueno, pues un poco los principales resultados han sido estos, son preliminares y aún estamos en ello, batallando. Bueno, pues que la ley ROE tuvo un impacto significativo positivo en el consumo de opioides fuertes, la media de DDD por individuo mes. Pero por contra tuvo un impacto significativo negativo en el abuso de opioides fuertes, que es la media de abuso por individuo mes. Sí que tuvo un fuerte impacto significativo y negativo en todas las variables agrupadas que hemos analizado. Y una de las consideraciones y uno de los retos, ¿no?, que es el siguiente paso quizás, es la receta electrónica, porque entendemos que el hecho de haber eliminado la ROE en este tipo de medicamentos ha incentivado que fueran ya exclusivamente o acelerado el cambio de receta papel a receta electrónica en la prescripción de estos medicamentos, provocando seguramente un mayor control en aquellos individuos que tenían un abuso
Y, y es posible que también incrementando la prescripción de estos medicamentos un poco a toda la población en general. Y bueno, y es una de las variables que intentaremos introducir en los siguientes pasos para poder controlarlo más. Bueno, pues nada, ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Espero vuestros comentarios, que serán bueno, que nos ayudará muchísimo seguro a enfocar mejor el trabajo. Y ya está, Muchísimas gracias, Neus. nada más. Muy buena presentación, muy interesante. Sí. Antes de empezar con comentarios, vamos a dar primero con Magdalena, que va a hacer la discusión del paper. Muy bien. Magdalena, si quieres dejar de compartir, Ay, Neus, sí. sí, por favor. Sí. Y Magdalena, cuando quieras. Y muchas gracias por Vale. aceptar. No, muchas gracias a ustedes por hacerme partícipe de esta discusión. Ahora a ver si vamos a la pantalla. ¿La pueden ver todos? Sí, Sí, ahora perfecto. sí. Genial. Bueno, entonces, en primer lugar, quería agradecerle a Neus la presentación de hoy porque, bueno, tengo comentarios como muy para esta línea de lo que decía Patricia. Más enfoqué como esta discusión pensando en cómo se puede publicar bien este paper o cuáles son las mejoras que podemos hacer en términos de publicación, porque luego las limitaciones de datos o de cosas que se pueden hacer, bueno, cada uno ya sabe, pero bueno, qué cosas sí se pueden hacer y que se pueden trabajar y eso, y bueno, en primer lugar, decir que la presentación de hoy me quedó bastante más clara de cómo está el paper, entonces ahora capaz que algunas de las cosas de las que yo digo están como un poco superfluas, pero en primer lugar, sí, también mencionar esto de que los principales puntos fuertes del paper es más que nada es la temática, ¿no? Como Neus mencionaba, todo este tema de los opioides está en un boom en el momento que está sucediendo a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos, y por tanto es de tal relevancia y que es como tan saliente los datos que que puede ser fácilmente motivable o vendible, y que creo que esto se podría explotar mucho mejor o vender como un activo más grande del paper de lo que se está motivando ahora en un comienzo. Y por eso creo que sería uno de los puntos que principalmente se tendría que destacar de aquí en más, sobre todo por eso, porque es una temática actual, que es relevante. La pregunta de investigación también es bastante clara, porque hay una reforma en términos de política, entonces se entiende y se vincula mucho a la literatura con lo que mencionan ustedes. También destacaría mucho más el tema de lo que es la recopilación de datos, ¿no? Porque por lo que mencionabas ahora y por cómo está escrito en el paper, tienen una base de datos que poca gente debe tener acceso, no solo a nivel Cataluña, España, sino a nivel mundial, de tener realmente el registro de todos y poder seguirlos en el tiempo y poder incluso fusionar distintas bases de datos. Debe ser un trabajo muy grande y que se debería de poner más, se debería, bueno, ponerle más valor del que tiene, sobre todo porque también permite hacer como mucho grado de detalle y estudios de heterogeneidad que también le darían mucho más valor al paper. Y por último, y creo que también viniendo del sector público y con una importante parte de políticas públicas, tiene claras implicancias. Entonces, por todos estos puntos de temática, de pregunta de investigación, de los datos que tienen, es un paper que se puede vender mucho mejor creo, por lo menos de cómo está planteado hasta ahora. Entonces, esto es un punto bueno, que saber que siempre hay personas interesadas en nuestro trabajo está muy bien, y hacerles llegar de una mejor manera. Y ahora vengo un poco capaz que a comentar los puntos principales en los que capaz que habría que pasar un poco más de tiempo para trabajar. Creo que el principal punto, o por lo menos para mí, es el tema del contexto institucional, ¿no? Porque entre julio de 2012 y hasta cuando pasa lo del ROE, cambian muchas cosas juntas y bastante rápido. Entonces, como que si bien se intenta controlar por las reformas anteriores, no queda, por lo menos a mi criterio o a mi entender, no se explica como de una manera más continua o qué implica cada una de estas reformas, sobre todo en términos de lo que quieren estudiar ustedes, que es el abuso de opioides, ¿no? Entonces, intentar poder desmenuzar cada uno de estos cambios, qué es lo que implica, puede llegar a hacer eso. Y también, bueno, y este primer punto que no lo mencioné ahora, que ¿por qué solo se analiza Cataluña si el cambio de políticas a nivel España? Seguramente es por un tema de disponibilidad de datos, pero de nuevo, pensando en una motivación general, en un interés a una audiencia más general, intentar motivarlo porque Cataluña tiene unas tasas de abuso superiores a la media española, o porque
tiene alguna característica poblacional que hace el abuso de opioides más relevante, pero intentar buscarle una vuelta que no sea solamente, bueno, uso Cataluña porque es cuando los tengo los datos. Si hay algún otro incentivo para motivar este estudio de caso, podría ser bueno. Y también eso, el tema de los cambios regulatorios anteriores. Y sobre todo voy ya como vinculado al segundo punto y con las figuras que nos mostraste hoy, incluso parecería que no queda tan claro que las tendencias paralelas se cumplan cuando se implementa el ROE. Incluso parece ser un efecto anticipatorio y que responde más al copago o al 1 euro por receta que a la política en sí. Entonces quedan las dudas de si realmente la evaluación o los efectos que se están viendo se derivan del ROE o de algunos de estos cambios anteriores. Está bien que dentro de la especificación econométrica se intenta controlar algo, pero creo que las gráficas, por lo menos a mí me mezclan un poco más de lo que me aportan, porque creo que el cambio sucede incluso antes que el ROE. Entonces, capaz que en este caso también llevar a hacer como algunos event studies, y ver que realmente las tendencias paralelas se cumplen por un periodo largo anterior en el tiempo, y también permitiría ver como la dinámica del efecto hacia adelante también podrían ayudar a darle como robustez a este tema del análisis econométrico y de las tendencias paralelas, que incluso ahora viendo la presentación no me queda claro tampoco cómo está escrito el diferencias en diferencias, porque como estaba escrito ahora en la presentación, ROE solo se dice posterior al periodo, pero en verdad eso tendría que estar interaccionado como con las treatment, que serían los strong opioids, ¿no? Creo que capaz que ahí es solamente un tema de reestructurar cómo está escrita la ecuación, pero por lo que tengo entendido, o sea, siendo de diferencias en diferencias, el coeficiente de interés va a ser la interacción entre la variable de tratamiento, que serían los opioides duros, interaccionados con la variable posterior a la política. Y por como estaba escrito hoy, solo daba a entender que era como el coeficiente post. Entonces, bueno, eso capaz que solamente como para revisarlo, y seguramente la econométrica y la rutina está bien, pero fijarse un poco en la ecuación. Y lo último, capaz que el tema de los resultados y de las implicancias de políticas, que por lo menos para mí es de las cosas más interesantes que se podrían extraer de este paper. Yo no me especializo ni mucho menos en temas de drogas y de salud en términos generales, bueno, un poco más, pero claro, ¿qué estamos viendo aquí? Vemos que una política más laxa, entre comillas, ¿no?, que permite una prescripción y una dispensación más fácil, no incrementa el abuso, o por lo menos lo reduce. Y a veces puede resultar un poco hasta contraintuitivo, ¿no? ¿Por qué si se dan drogas de manera más fácil se reduce el abuso de este consumo? Capaz que la respuesta es muy fácil y es muy directa para personas que conocen y entienden mucho más este contexto, pero explicitarlo para algunos que sabemos menos, como sería mi caso, también creo que podría aclarar este tema. Y después lo otro que en una de las versiones que leí antes del paper decía como que no había impacto en el consumo, y ahora vimos que sí, pero lo que había pensado es que incluso puede haber efectos contrapuestos desde los distintos cambios de política, en el sentido de que los copagos y el 1 euro por receta puede hacer que el consumo vaya hacia abajo, porque es más difícil para la persona porque haya que pagar, y que esta medida de hacerlas más laxas haga que consuman más. Entonces que hay un efecto para abajo y un efecto para arriba que se pueden mediar en cierto sentido. Entonces capaz que por eso era que en ese momento podía llevar al no resultado, pero que incluso pensar este tema de cómo las políticas pueden estar actuando en versiones contrapuestas. Estos son como los principales puntos, y después otras cosas menores, pero que también como hacen un poco al paper. Primero buscaría un título más catchy, ¿no?, como más atrapante y más seductor, justamente por esto que mencionaba al principio, de que es un tema que ahora está muy en boga y se pueden encontrar muchos medios. Entonces capaz que buscar un título que atrape más desde un principio, que no diga Real Decreto o algo así, puede atrapar mucha más audiencia, y que la motivación de cómo está escrita en el paper puede ser también más directa al principio y como más amigable. A mí también a veces se introducen como muchos tecnicismos de los tipos de drogas que incluye cada uno de los opioides débiles, opioides fuertes, todas estas cosas, que está perfecto porque es como están, pero yo intentaría en la motivación hacerla más directa, más intuitiva, y dejar todos los detalles técnicos y tal para el resto del cuerpo. Y por eso dejarlo como más motivado desde el principio, de manera sencilla y sin asumir que el lector sabe algo de esto, o sea, como ser muy detallista en la explicación. Después, de nuevo, clarificaría desde el principio los 2 niveles de análisis, como hiciste tú en la presentación de hoy, pero que en el paper capaz que tampoco, junto a
como a dar más valor a toda la riqueza de los datos, explicar que a raíz de eso se pueden hacer, por ejemplo, los análisis a estos dos niveles, que desde el principio del paper tampoco queda claro que se vaya a hacer. Y por último, y también vinculado a los datos y a su riqueza, se puede jugar un poco más, creo que con los ejercicios de heterogeneidad, vinculado, bueno, ustedes allá hacen algo como por sexo, pero incluso dentro de las áreas básicas de salud también se puede, por nivel de rentas o por ciertas características. La gracia es, y seguramente las personas que están en la audiencia, si saben más de estos temas, pueden aportar mucho más en términos de qué ejercicios de heterogeneidad pueden ser relevantes para este tipo de análisis, y también porque nos pueden dar un poco de información respecto a cuáles son los mecanismos que están detrás de estos resultados, ¿no? Si vemos que dentro de ejercicios de heterogeneidad los resultados están liderados por algún tipo particular si está concentrado en ciertas áreas básicas de salud o en algún tipo especial de consumidores que tengan ciertas características, también nos pueden dar ideas de cuáles son los mecanismos que están detrás. Porque a mí en principio, de nuevo, me resulta como bastante contraintuitivo y que me gustaría saber más de por qué una prescripción más fácil puede reducir el abuso de opioides. Y eso es lo que tengo para decir. No, pero también cerrar con una felicitación a los autores, porque creo que puede ser un paper que, con algunos ajustes menores, puede realmente atraer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que gracias. Muchísimas gracias, Magdalena. Creo que los comentarios les van a ir muy bien. Neus, si quieres contestar, y luego ya María, tú misma, con la moderación. Bueno, hay cosas que no las puedo contestar, entonces contestaré lo que puedo contestar. Y ya está. Bueno, pues es muy lógico que baje el abuso, porque es una política que, bueno, es que es curioso, que quien ha estado detrás en una oficina de farmacia lo entiende perfectamente, porque estos medicamentos principalmente se prescribían en papel, porque como ya llevaban esta ROE en papel, era muy fácilmente que se prescribieran en papel. Muchas veces salían de urgencias, etc. O sea, el papel era muy habitual en estos tipos de medicamentos. Pero al eliminar esta receta, si tú hacías una prescripción en electrónica, esto incentivaba y facilitaba muchísimo la dispensación. Pero, por otra parte, incrementaba el control, porque todos los profesionales de salud podían ver qué medicamentos estabas tomando. Entonces, un profesional sanitario miraba y decía, uy, pero si usted ya está tomando esto, ¿por qué me está pidiendo otro, por ejemplo, ¿no? Y también la receta electrónica lo que hace es que te va dando paulatinamente a mes la medicación que tú necesitas, de modo que ya se establecen unas dosis más ajustadas y más normales, que no un abuso, ¿no? Y entonces lo veo muy lógico, ¿no? Que fuera así. También es verdad que era una tendencia que ya venía, porque la implementación de la receta electrónica poco a poco era una realidad. Y entonces es una de las variables que tenemos ¿no? ganas de introducir, para ver también un poco y poder controlar por ello, ¿no? Y no sé, has dicho muchas cosas que nos van a servir seguro para poder cambiar. ¿Qué dices, Tony? Que sí, que seguro. Pensar que seguro. hemos mandado algo escrito porque hay que mandar algo escrito, pero que el texto lo vamos cambiando cada día. Que muchas cosas que ha dicho tiene razón, porque hay que cambiarlas todavía. Sí, quizás a veces la motivación, etcétera, o enfocarlo mucho, ¿no? Esto, como cada uno se sabe lo suyo, es como un mantra y uno ya conoce el tema, pero bueno, quien lo lee tiene que entenderlo perfectamente, tiene que ser muy claro, y hay muchas políticas y tener muy claro el objetivo. Y esto. Bueno, no sé. No sé qué decir. ¿Algo más? ¿Alguien que...? Creo que Judith tenía alguna pregunta durante la presentación, pero no sé si ya se te ha aclarado, Judith, o si quieres... No, bueno, era una pregunta más, no es tan ni técnica, pero me quedé con la duda, pues, ya como ya has presentado todo y tal, pero aún tengo la duda de cuál era el objetivo de esta legislación. O sea, ¿por qué implementaron esta ley? ¿Qué objetivo tenían las autoridades sanitarias? No sé qué objetivo tenía
tenía la ley. ¿Esto está claro o no se menciona en la ley, no hay esta información? Sí, bueno, en la fase introductoria, ¿no?, de cualquier ley, ¿no?, que dice un poco la motivación de la ley, etcétera, era justamente facilitar el acceso de estos medicamentos a las pacientes en tratamiento del dolor, no sé qué, un poco esto, ¿no? Era facilitar, porque se entendía que había otros mecanismos, que era la receta electrónica que iba poco a poco implementándose en el territorio español, ya de algún modo, ¿no?, ya tenía ese papel, entonces ya no era necesario este control. Pero esto era, digamos, con el objetivo con un target de pacientes con cáncer, por ejemplo, ¿o no? Bueno, es que ahora no recuerdo exactamente, ¿no?, el párrafo que decía, pero no, para el tratamiento a los pacientes que lo necesitan, era muy general. No decía al paciente que está en, yo qué sé, en fase terminal o no sé qué, no. A los pacientes que lo precisen, ¿no?, que lo necesiten y tal y cual, ¿no? Porque ya se entendía que con la receta electrónica ya suplía este control, ¿no? Vale, gracias. No sé si tenemos alguna pregunta más. No veo ninguna en el chat. Yolanda ha hecho una. Sí. Bueno, ha hecho un Manuel, comentario. quiero también. El motivo de la eliminación de la receta de estupefacientes también era porque era muy enfarragoso el que los profesionales pudieran conseguir el talonario. Este talonario se dispensaba al profesional en otro nivel de la atención, tenía que ir a recogerlo, tenía que entregarlo. El hecho de llevar el recetario de estupefacientes encima era un problema de riesgo, porque a la hora de hacer la atención comunitaria y domiciliaria, el perder este talonario suponía un riesgo para el propio profesional, y también tenía una doble intención, que era la de desestigmatizar el tema del tratamiento de estupefaciente de tercer escalón. Ahora mismo con parches de fentanilo tenemos población de 80, 90 años y había que desmitificar el que tuviera que venir un hijo con el DNI para poder hacer la retirada de ese fármaco en la farmacia. Entonces, al abrirse tanto el consumo, había que desestigmatizar la prescripción del estupefaciente. Sí, estas recetas, claro, estaban en un talonario de 50, a veces no todos los médicos lo tenían, y eso también hacía difícil que un médico que quizás no quería hacer una prescripción de esto no lo tuviera que ir al colega, que no sé qué. Sí, había una cierta complicidad. Pero por otra parte, de algún modo se ha ido relajando la percepción del control de estos medicamentos, ¿no? O sea, por una parte sí que era bueno, ¿no?, ¿no?, el que comenta Yolanda, ¿no? Realmente era quizás una excesiva burocratización y quizás no era necesaria y dificultaba al fin y al cabo al paciente. Pero por otra parte, la equiparación en todos los términos a un medicamento ordinario ha hecho bajar un poco la percepción de que son unos medicamentos que requieren un control, que tienen un riesgo de dependencia, etcétera. Si son necesarios, son necesarios. A ver, aquí no estamos evaluando eso, pero ha hecho que, ¿no?, que quizás sea el consumo, quizás sea ya, bueno, queríamos evaluar esto, ¿no?, de que sí, con su consumo quizás por esta baja, ¿no?, que la gente ya no está tan alerta, ¿no?, en este control, pues haya relajado un poco y incrementado su prescripción. Gracias. Bueno, la presión de la industria también ha sido voraz. Sí, seguro. Y otra cosa que a veces también a la presión de la industria, también la presión un poco mediática también del paciente, cada vez con más comorbilidades, una población cada vez más envejecida, etcétera, ¿no? Son muchos factores que
explicativos, ¿no? de estos grandes incrementos, y también queríamos, ¿no? evaluar a ver si aquella política tuvo algo que ver también, ¿no? ¿Qué efecto tuvo, ¿no? Sí. Bueno, no. Manu tiene una pregunta también, me parece, ¿no, Manu? Sí, muchas gracias por la presentación, de verdad es súper interesante el tema y relevante ahora mismo. Yo primero tenía una curiosidad, no sé si simplemente con datos descriptivos, todo este aumento que ha habido en los últimos años en el consumo, ¿viene de algún grupo, sabéis si viene de algún grupo de edad en particular? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos se sabe que es hombres de mediana edad, aquí creo que es más mujeres, pero ¿habéis visto que sea de algún grupo de edad? No hemos certificado, o sea, hemos introducido la edad, pero no hemos aún fijado, aunque la mediana de edad es similar pre y post, ¿eh? Entonces quizás... Las medianas, ahora creo que ahora lo digo un poco de memoria, no lo tengo bien, espera, bueno, si me das dos. Miramos, ¿no? Las medias, ¿no? Y son en fuertes son 73 años antes y 70, pues no varía muchísimo la mediana de edad. Pero sí que es verdad que es un perfil muy distinto del consumidor de opioides de Estados Unidos, ¿no? Que aquí ya es una cronicidad, gente mayor, etcétera. Y allí ya es otro tema más quizás de abuso, etcétera, ¿no? Es otro perfil. Y luego, relacionado un poco con este perfil socioeconómico, como tenéis el problema de que hay muchas reformas antes, ¿no? Que está la reforma del copago y realmente en el gráfico lo he visto un poco rápido, pero creo que se veía que para vuestros controles la primera reforma del copago sí que hacía disminuir el consumo, mientras que para los opioides fuertes parecía que no, por lo menos así descriptivamente. No sé si esto quizás de alguna manera podéis refrenar un poco mejor el control, porque sabemos que el copago no afecta, ahora mismo no recuerdo los detalles, ¿no? Pero no se subió igual a jubilados que a no jubilados, incluso a la gente que sea enferma crónica y ya gaste en muchos otros medicamentos, realmente el copago no le va a afectar porque va a llegar al máximo. No sé si realmente el consumidor de este opioide fuertes es ese tipo de persona que no le ha afectado el copago y si como tenéis, no sé qué datos tenéis, pero me he dado cuenta que teníais muchos. No sé si con estas variables socioeconómicas podéis de alguna manera conseguir otro grupo al que no le afecte el copago, ¿no? Intentar como hacer un análisis de su grupo de personas que por su carácter socioeconómico sospecháis, si no lo tenéis del todo cierto, que no le haya afectado tanto el copago para que quizás desde parar el tren se pueda arreglar un poco. Esto ya como sugerencia y no sé ni siquiera si tenéis estos datos socioeconómicos o de edad para pensarlo un poco así. Bueno, lo que hicimos... Bueno, mira, el Toni ja vols explicar tu, Toni. Et veia amb intenció. No, hemos cogido a la gente que no ha habido variación en el copago farmacéutico. Lo que pasa es que y hemos hecho muchas otras pruebas. Lo que pasa es que algunas de estas pruebas lo que inducen es a sample selection en las características de los individuos con respecto a los que realmente consumen durante todo el periodo. Pruebas hemos hecho muchas, hay que hacer más todavía y lo que menos, o sea, lo que nos sale tiene sentido con lo que pasó con la política. No nos queremos centrar en las otras políticas, pero algunas de ellas tuvieron un impacto mucho mayor que no esta. Pero falta escribir todo esto y quedarse con el modelo final. No lo haremos hasta que no tengamos quizás la variable que dice Neus, la de las recetas electrónicas, que es la que nos va a condicionar muchas cosas. Ahí Neus sí que puede hablar. Ana García Altés, si estás todavía, ¿quieres hacer la pregunta? Sí, claro que estoy. Yo quisiera dar las gracias a Madalena. Me ha parecido unos comentarios espectaculares y que nos serán de muchísima utilidad. Muchas gracias. Y aprovechando un poquito más su paciencia, si todavía está por ahí. Sí. Uy. Estoy aquí. Ana, te hemos perdido. Vaya. Ay, qué pena. Se convirtió en robot. Sí. ¿Ana? A ver si vuelve. Si no, creo... Patri, ¿tú tenías otra pregunta? Te he visto antes levantando mano. Si queremos aprovechar mientras. Bueno,
pero era más que nada, era pensando que si realmente lo que parece que sí que tuvo realmente un efecto fue cuando empezaron con la implantación de la receta electrónica, es lo que tuvo efecto, y yo no me suena a ningún paper que lo haga. ¿Y por qué no estudiáis eso en vez de este decreto que no tiene ningún efecto o lo tiene pequeño? No sé. ¿Tú lo enviarías, Madalena, a una revista? Es con misterio. ¿Me oyes? Ana, te perdemos. Solo escuchamos Lo trocitos. siento. A ver, ¿ahora sí? Ahora Sí. mejor, sí. Vale. No, que quería dar las gracias a Madalena, que me ha parecido unos comentarios espectaculares, y luego preguntarle, ¿tú lo enviarías a una revista más de econometría o de economía o más de farmacia? ¿Qué te Uy. apetecería más? Bueno, yo no soy muy experta en publicaciones, sinceramente, pero mi opinión es que creo que dada la información que tienen, la cantidad de datos, todo el detalle que tienen, si es una política, bueno, luego después a partir de lo que dice Patricia y lo que están mencionando, a ver qué política tiene interés y por lo que es el tema, yo buscaría un journal más como de políticas o incluso general, porque creo que tiene tanta relevancia hoy en día lo que es el uso de opioides, que no me centraría en algo más nicho, intentaría ser ambicioso e ir por algo más de interés general. Pues muchas gracias, te lo agradezco. Y bueno, luego si quieren yo les envío más comentarios con detalle y podemos hablar todas las veces que haga falta. No creo que tenga la expertise como para decir muchas cosas, pero más que dispuesta a leer todas las versiones que vengan de este paper, justamente porque me parece un tema tan interesante. Bueno, pues gracias. No sé si tenemos alguna pregunta más. Creo que no veo ninguna más en el chat, pero igual se me ha pasado alguna. Mira, si hay tiempo, por curiosidad, Neus, ¿tú crees que con esto del lockdown, con esto del COVID, ha habido algún efecto en el abuso de opioides? ¿Puede haber tenido alguno? No. Una pregunta, ¿cómo medís el abuso? Exactamente. Bueno, el abuso es una variable que con un trasfondo clínico brutal. Así, porque medir, ¿no? Porque tendrías que comparar cuál es la dosis prescrita con la dosis consumida o algo así y ver. No. A ver, aquí asumimos que lo que se coge se consume. Sí. Eso claro, porque yo no estoy mirando, a ver, te lo has tomado o no. Entonces, se asume. Entonces, en guías de práctica clínica, según cada medicamento, tiene una fortaleza, ¿no? De algún modo. Entonces, tú tienes que hacer todas las equivalencias, porque no es lo mismo que te estás tomando un fentanilo que te estés tomando una codeína. Es que no tiene nada que ver. Entonces, haces unas equivalencias y todo lo pasas a como un estándar, ¿no? Que es una morfina equivalente dosis. Y también en antidepresivos, todo lo pasas a fluoxetina o todo lo pasas a diazepam en el cambio de... Entonces tienes que tener en cuenta si es en líquido, si es inyectable, si es en parches, si es en no sé qué. Todo esto lo tienes en cuenta y haces la transformación. Vale, entonces una escala... No es una escala. Entonces tú tienes miliequivalentes, te has tomado este mes tantos miliequivalentes de morfina. Vale. Eso es algo muy común en O sea, que va asociado al consumo de opioides fuertes, el abuso, la variable de abuso, digamos. Sí, porque entonces abuso, tú miras abuso y cada grupo pues de morfina, de equivalentes de morfina, pues mira, si se ha tomado más de 120, en las guías clínicas consideran que esta persona pues ya está en abuso, ya se está tomando demasiado. Aquí hay unos thresholds de cantidad. Sí, hay que por seguridad entienden de que más allá de esto, esa persona se está tomando una medicación en exceso que no le va a reportar ningún beneficio en salud, de modo que ya es abuso y ya van a ver.
Y esto el individuo lo puede saber cuando llega, o sea, cuando estás ya abusando de si tú estás tomando lo que te han prescrito, ¿me explico o no? Sí, bueno, claro, si estás depende de qué medicamento. Bueno, a ver, primero miras el prospecto, ¿no? Pero más allá si tú estás, por ejemplo, a ver, te han recetado unas cuantas benzodiazepinas, por ejemplo, ¿no? Y te estás tomando 2 tipos de medicamentos, benzodiazepinas. Pues claro, tú estás con doble dosis, pero quizás son 2 benzodiazepinas que son muy flojas, de modo que no estás llegando a los límites de abuso. O quizás una es súper fuerte y la otra es muy floja. Entonces, puedes hacer una equivalencia según la potencia de cada uno de ellos y tú dices, bueno, yo me estoy tomando tantos miligramos estándar de tal. Y la práctica clínica dice que si no paso de esto, pues estoy seguro, ¿no? Pero esto, Neus, debe haber un control médico, ¿no? Quien te prescribe sabe lo que tomas, más en teoría. Tiene que decirte lo que... ¿No? No sabe... Bueno. No, ¿no? Con receta electrónica puedes ver todo lo que se te da, en teoría. En teoría. Sí, en teoría, pero no. En la práctica, pero yo creo que el médico muchas veces no hace estos cálculos. Los cálculos son quizás más de farmacia hospitalaria, quizás son de guías clínicas y aunque sí que puede ver, decir, sí que en la receta electrónica sí que puede ver, dice, bueno, esta persona está tomando 2 medicaciones para lo mismo. Y no darlo, ¿no? Claro.